Buenas tardes para todos y todas. Hoy nuevamente volviendo a los diálogos de educación, programa que hemos venido desarrollando desde el año 2021, 2022 y 2023. Quiero darle la bienvenida a todos mis seguidores en este programa, a Carmen Tico Cross, que se acaba de unir, al Centro Universitario Cárdenas, a Ruluna Cepeda, a David, gracias por estar, un saludo especial a Carmen desde el Brasil, qué bueno tenerla de vuelta. Sí, ya vamos a iniciar este primer semestre del año 2024 con los diálogos de educación. Recuerden que los dos últimos años 2021 y 2022 ya fueron publicados. Esperamos que en este 2024 podamos publicar el tercer libro de nuestros diálogos de educación, de las lives que hicimos en el año 2023. Sigo saludando aquí a las personas, muchas gracias por estar. En esta oportunidad y en el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que son las habilidades blandas o las habilidades especiales, o que en inglés también se denominan software skill, que también las llaman algunos habilidades no cognitivas, que no entiendo yo esa palabra de no cognitivo, porque todos nosotros tenemos cognición y en la cognición es donde nosotros hacemos todo nuestro proceso de aprendizaje, pero algunos autores las llaman de esa manera. Algunos autores, y voy a repetir algunas definiciones que he encontrado, que se han dado sobre esta temática. Algunos dicen que son destrezas adquiridas por las personas, ya sea estudiantes, docentes o cualquier persona en general, que facilitan esa optimización de su propio desempeño, es decir, son destrezas propias de cada persona, o son cualidades personales que nos definen a nosotros como individuos o personas y que nos permiten a veces relacionarnos de una manera más efectiva con los demás en diferentes situaciones. Sigo saludando a JP Traglis 27, a Iva Pérez, a Igi, a Nancy Daza 05, muchas gracias por estar. Son habilidades intangibles porque no las podemos medir. No podemos decir yo soy resiliente un poco, o tengo una comunicación asertiva de 5 o de 0, o tengo empatía con las personas. No son, por eso son intangibles, pero son muy valiosas en cualquier proceso que yo desarrolle, porque me ayudan a mí a resolver problemas, a trabajar juntos, a trabajar en equipo, a adaptarme a los cambios. Son habilidades que podemos desarrollar a lo largo del tiempo, no es necesariamente que yo nazca con ellas, las podemos ir desarrollando en las personas a medida que vamos creciendo, pero son muy necesarios hoy en día para cualquier trabajo que nosotros desarrollemos. Por eso son muy importantes esos rasgos de personalidad que nos permiten a nosotros entonces ver el sentido común, el sentido de la vida, la actitud reflexiva y positiva, el liderazgo, la asertividad, la resiliencia, la lealtad, la motivación, la reflexión y la humildad, entre otros. Quiero hacer dos definiciones importantes y saludar aquí a Copanud, a Clemencia, a M. Waldron 2313, a Andrea López por haberse unido a esta live. Hay dos definiciones importantes. Una es la que define Maslow y otra la que define Goleman. Maslow nos dice que esas habilidades son las combinaciones sociales de comunicación, de personalidad, de cercanía a los demás, entre muchos que se forman en una persona y que les permiten entonces esa capacidad de comunicarse y de relacionarse de una manera efectiva con otros y otras. Goleman, que es un autor que yo he tratado mucho aquí durante las lives porque nos ha hablado de esa inteligencia emocional, nos dice
que esas habilidades están vinculadas con la capacidad del profesional o de la persona para también comunicarse, compartir información, liderar o conducir algún proyecto, motivar, escuchar, trabajar colaborativamente y en red para poder influir en los demás. Eso es lo que tenemos nosotros como las habilidades blandas o habilidades específicas, que algunos también las han denominado transversales. En el caso educativo específicamente, autores como Yarger en el 2015 y Sekevia en el 2017 las han definido, que son las destrezas adquiridas o desarrolladas por la persona, que en este caso es el docente, el maestro o el estudiante o aprendiz, que lo facilitan para esa optimización en el desempeño, tanto en el ámbito académico, profesional, laboral, emocional, psicológico, como también en el propio personal. Y así entonces podemos tener muchas definiciones de esas habilidades blandas a las que nos estamos refiriendo hoy en relación a qué son esas habilidades blandas. Esas habilidades blandas son muy importantes. ¿Por qué? Porque no son medidas, no son enseñadas, están en el entorno académico, pero son fundamentales para nuestra práctica, para nuestra vida. Nos permiten a nosotros esas habilidades establecer relaciones con otros y otras. Nos mejoran la toma de decisiones, porque con ellas nosotros podemos analizar situaciones complejas, pensar críticamente, tener empatía y poder tomar una decisión muy oportuna y pensada en algún instante de la vida. Adri se acaba de unir, muchas gracias. Ascopanud, Centro Universitario Cárdenas, Erika Gutiérrez, gracias por estar aquí. Nos permiten también desarrollar un nivel de liderazgo, porque nos inspira a nosotros a que trabajemos en equipo o a que tomemos el liderazgo ante una situación difícil que se nos presente, o nos dé capacidad para delegar tareas adecuadamente y manejar situaciones difíciles con esa inteligencia emocional que nos los puede dar esas habilidades blandas. Por eso son tan importantes y es un tema que yo quiero tratar durante varias lives que vamos a tener de aquí en adelante. Nos permite también construir esas relaciones tan sólidas, tan vinculadas con el respeto, con el compromiso, con la empatía, con la asertividad. Entonces, por eso son tan importantes esas habilidades blandas. Autores dicen que debemos diferenciar las habilidades blandas de esas habilidades técnicas o esas habilidades que ellos llaman cognitivas. Las habilidades técnicas o las habilidades duras o cognitivas son las que nos dan el conocimiento propio de una disciplina. Por ejemplo, el enfermero tiene un conocimiento propio, pero no puede que no tenga esas habilidades blandas tan desarrolladas. El arquitecto, el ingeniero, el abogado o cualquier profesión con la que nosotros queramos compararnos. Pero tener habilidades duras y conocimientos no nos permite realizar todo lo que queremos en la vida. Por eso tenemos hoy en día una obligación muy importante de desarrollar esas habilidades blandas, porque son las que nos permitan a nosotros en un trabajo determinado compartir con las personas, buscar soluciones, ser asertivos, ser resilientes, apoyar emocionalmente al otro. Entonces, por eso son muy importantes afianzarlas para ese trabajo personal, profesional y laboral. Y nos dicen también que no se pueden cuantificar y que son muy difíciles de medir porque son más subjetivas, y en eso tienen razón. Es muy importante mirar
que son para la vida y que a veces son muy difíciles de adquirir esas habilidades blandas. Esas habilidades en la educación nos hacen conscientes a los estudiantes y a nosotros como profesores de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que vivimos. Ojo con esto, de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que vivimos. Entonces, por eso son tan importantes que le enseñemos a ese estudiante a pensar, a sentir y a vivir. Él va a vivir en una sociedad que hoy cambia, que es global, y entonces cómo se va a comportar en esas situaciones. Él va a sentir emociones, va a sentir fracasos, va a sentir éxitos, y entonces cómo va a manejar esa resiliencia o cómo va a manejar esos triunfos y esos fracasos. Va a sentir emociones de tristeza, de alegría, de felicidad y cómo las va a manejar en su trabajo. A veces no sabemos cómo manejar esas cosas y por eso se requieren. Y por eso es importante que en la práctica y en las organizaciones educativas le den mucha importancia a esas habilidades blandas para que se las desarrollen a los estudiantes o aprendices. Por eso, a veces es necesario que en los contenidos curriculares, en los contenidos educativos, enseñemos estas formas de adquirir esas habilidades blandas a través de muchas estrategias que se pueden utilizar. Por ejemplo, el juego de roles, la simulación, la demostración, los proyectos, los retos, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje experiencial, es decir, instancias donde podamos tener reflexiones y podamos decir, aquí estoy yo enseñando habilidades blandas. Hay una investigación muy importante realizada en el año 2019 al 2020, un estudio que hizo la OEI, Organización de Estados Interamericanos, donde miró en la educación en Iberoamérica cómo estaban esa enseñanza de las habilidades blandas y la realizó en 17 países, especialmente de Iberoamérica. Entre ellos incluyó a Argentina, a Brasil, a Perú, a Costa Rica, a Cuba, a El Salvador, a Colombia, a España, a Portugal, a República Dominicana, entre otros. Saludo aquí a Aleja Guevara, a Copanaú, el ejemplo de las docentes es lo que marca la diferencia. Bueno, a hoy Cárdenas que se unieron, muchas gracias por estar. ¿Y qué encontró? Él encontró que las competencias más requeridas para estos nuevos siglos y para los siglos venideros es adquirir y preparar a las generaciones en habilidades blandas. Y al hablar de esas habilidades blandas, él nos habló, o ese estudio dijo, que debíamos desarrollar competencias socioemocionales, con actividades que tuvieran que ver con comunicación, con colaboración, con autonomía. Y al hablar de estas actividades de comunicación, nos plantean que debemos enseñar cómo se negocia con las personas, con los grupos o donde uno esté interactuando. Cómo se maneja la información, cómo se hace búsqueda de esa información. Es importante también entonces enseñar la búsqueda de la información. Cómo se hace análisis, comparación y cómo hacemos presentaciones de esa información que hemos adquirido. Y yo les vuelvo a implicar y a replicar nuevamente aquí en esta live lo importante que es que cuando le enseñemos al estudiante, le enseñemos dónde busca la información. Hoy día tenemos las tecnologías de la información y la comunicación que son muchas y muy variadas, y hablemos, ¿por qué no?, de la inteligencia artificial.
Ella nos bota una cantidad de información porque ella contiene los algoritmos de los datos que se introducen, pero no nos pone a nosotros ni a negociar, ni a analizar, ni a comparar. Nos bota la información y puede que nos bote información que no sea verdadera. Por eso debemos buscar la información que sea verdadera y la debemos confrontar. Y ahí está nuestra habilidad. ¿Cómo le enseñamos nosotros al estudiante en esa comunicación el manejo de la información responsable? Nos habla también de otra actividad muy importante en esta competencia, que es la colaboración. ¿Cómo hago empatía con el otro? ¿Cómo entiendo al otro? ¿Cómo me pongo en palabras que no son muy académicas en los zapatos del otro, de lo que piensa del otro, de lo que dice el otro? Tenemos que ayudar a respetar toda esa serie de cosas. El trabajo en equipo. ¿Cómo trabajamos con el otro? Nosotros no podemos trabajar solos. Saludo aquí a Lucero, Parra, a Jacobo, a Sandy 18102 y a Jonathan Vázquez, que se unieron a esta live. Muchas gracias a Aleja Guevara, muchas gracias a todos los que se han venido uniendo. A tener entonces también interdependencia, porque tampoco es que yo trabaje con el otro y todo lo acepto, sino que yo también tengo que hacer respetar mis ideas. Y ahí también viene mi autonomía. Y a tomar decisiones que sean decisiones que nos cobijen a todos, pero que sean las más acertadas y las más adecuadas para una situación en un momento determinado. Dentro de esa competencia socioemocional nos habla también de la autonomía. Y en esa autonomía nos habla de una cosa muy importante que yo la he repetido en todas las lives que yo he hecho, y es la metacognición. Yo siempre que he hablado en las diferentes lives, siempre he metido esta palabra. La metacognición es sumamente importante porque me permite a mí autorreflexión, autodiagnóstico y autodeterminación. ¿Qué estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? ¿Qué necesito aprender? ¿Cómo puedo mejorar en aquello que hice y lo hice inadecuadamente? Entonces, esa metacognición es sumamente importante enseñársela a los estudiantes, cómo hacerla diariamente con todo lo que hacemos. Nos habla de esa resiliencia, esa capacidad de nosotros de afrontar las cosas positivas o negativas. Nos habla de la tolerancia, nos habla de la flexibilidad, nos habla de la adaptabilidad, la capacidad que tenemos de adaptarnos a unas circunstancias que a veces no son las más adecuadas, pero que tenemos que aprender. Compañeros a veces que no nos gustan en el trabajo, pero que nos tenemos que adaptar a su modo de ver las cosas y a trabajar con ellos. Eso es habilidad blanda. Nos habla de liderazgo. El liderazgo, algunos dicen, el liderazgo es innato, nace en las personas. Puede que sí. Nosotros tenemos unas cosas que pueden ser innatas, pero también que las vamos adquiriendo a medida que vamos progresando en nuestra vida estudiantil y profesional. Pero un liderazgo positivo, no un liderazgo negativo. Emprendimiento para hacer cosas en un momento determinado, cosas que sean innovadoras y creativas. Nos habla también de la perseverancia. Hay que perseverar, no retirarnos cuando hay frustración. Nosotros también tenemos que ser perseverantes en hacer las cosas y en continuarlas. Nos habla de autorregulación. Nuestro trabajo a veces queremos precipitadamente hacerlo todo ya. Nos tenemos que autorregular en nuestro trabajo, en nuestro aprendizaje. Por eso la importancia de enseñar esas habilidades blandas. Nos habla de apertura, de estar abiertos a todo, a lo malo, a lo bueno, a lo negativo y a lo positivo.
tenemos que tener apertura, apertura a los otros y a lo que nos dicen, apertura cuando nos llaman la atención, cuando nos dicen eso está mal hecho, eso no es lo correcto. Esas aperturas tenemos que saber cómo las manejamos. Por eso ahí está esa parte de nuestros sentimientos, cómo manejamos esos sentimientos y que tienen que ver mucho con la apertura. Y a la sensibilidad en los problemas, cómo somos de sensibles o no a los problemas que nos ocurren, son parte importante a tener en cuenta. Sigo saludando aquí a Viviana Rincón, 39, que comenzó a seguirte, y a Jenny MJ, que también, y a Diego Invaciones, que se acaba de unir. Y también nos dice, bueno, dentro de las cognitivas hay cosas de las habilidades blandas, como el pensamiento crítico, la solución de problemas, la toma de decisiones, identificar ideas claves, cómo manejamos los datos, cómo aceptamos y damos retroalimentación, que aunque son cognitivas, nos ayudan en ese proceso de mirar esas habilidades blandas, cómo las manejamos. Habla también de unas cosas importantes que a veces las hemos abandonado, y es la lectura, la escritura y las matemáticas. Nosotros decimos, yo no estudié esta carrera porque ahí no me enseñaban matemáticas ni las quiero volver a ver, pero las matemáticas son parte técnico, pero también nos da parte de pensar, de analizar, y por eso son importantes en las habilidades blandas aprender las matemáticas. Y no podemos olvidar que estamos en la tecnología y en el pensamiento computacional, y esas también nos ayudan en las habilidades blandas, como el manejo de herramientas de pensamiento a través de la tecnología, de la robótica, de la documentación de procesos, de la solución de problemas, de las consultas que hacemos en la tecnología. Entonces también ahí tenemos que ver esas habilidades blandas. ¿Qué quiere decir todo esto? Que no es solamente las habilidades blandas, también tenemos que combinar en ellas esas habilidades duras o técnicas que nos van a ayudar a nosotros al desarrollo de las habilidades blandas. Y por último estaría aquí, dentro de estas cognitivas también, la búsqueda de información en diversas fuentes, la selección y validación de los datos, la comparación de la información, la síntesis, la organización y todo aquello que nos pueda ayudar a nosotros a manejar una información que sea real y verdadera. Eso es todo lo que nosotros debemos aprender dentro de nuestras habilidades blandas, que no solamente las debe desarrollar el profesor, sino que se las debemos ayudar a desarrollar a nuestros estudiantes. Estudiantes que, acuérdense, son diferentes hoy en día, no son iguales. Nuestros aprendices piensan muy rápidamente y quieren que todo se haga ya. No, enseñémoslos a que piensen, a que se adapten, a que sean resilientes, a que autorregulen, a que no todo es inmediato y ya lo busqué aquí en la nube y esto es lo que está diciendo. No, ayudémosles a cómo analizar esa información y cómo seguirla. Sigo saludando aquí a Pilar Rojas 728, que se acaba de unir. Muchas gracias por estar. Entonces, quiero comentarles dos frasecitas importantes que quiero que ustedes las tengan muy en cuenta. Una de ellas, y con la que quería yo iniciar este proceso, es la frase de Edward Gibori, que nos dice: todo hombre recibe dos educaciones, la que le dan, que es casi la técnica, y la que él se da, que es el desarrollo de las habilidades blandas, que no las vamos a medir porque no son tangibles, pero esta última es la más importante, la que él se da, y ahí están las habilidades blandas.
Y la otra oración es que en mi interior está el poder de cambiar todo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo lo que debo hacer con mis estudiantes es cambiar su interior, su forma de pensar, su forma de sentir y su forma de vivir, porque ahí están esas habilidades blandas de las que yo voy a seguir hablando en el transcurso de estas lives siguientes, para que podamos nosotros, dentro de nuestras actividades educativas, poderlas desarrollar con nuestros estudiantes y estar seguros de que ellos las aplicarán durante su ejercicio práctico, su ejercicio profesional y su ejercicio personal. Sigo saludando aquí a Oscar González, a Jonathan Vázquez, que me dice frases muy poderosas. Gracias, Jonathan, por esto que me está diciendo. Y quiero recordarles que estos programas los seguiremos hasta más o menos el mes de junio y vamos a hablar en ellos de estas habilidades blandas tan importantes como el autoconocimiento, la comunicación asertiva y la empatía, el liderazgo, la resiliencia, el pensamiento crítico y muchas otras cosas que nos ayuden a nosotros en nuestro proceso educativo, que es tan importante. El Centro Universitario Cárdenas dice: muy importante estas frases, muy ciertas, gracias, profesoras, por disponer estos tips educativos. Carmen Lucía dice: gracias, profe, qué bueno tenerla de nuevo por acá, excelente tema. Gracias por estas cosas que me han escrito. Yo seguiré dándoles a ustedes estos tips educativos, que es lo que yo pretendo con estos diálogos de educación, porque me parecen tan importantes tenerlos hoy en día, estos tips que yo voy a dar de habilidades blandas, porque nosotros eso no nos lo enseñaron, eso nos lo enseñó la vida, y la vida a veces nos ha traído cosas duras, pero cosas también muy positivas, y de ellas hemos aprendido, y eso es lo que yo quiero que ustedes a través de estos tips puedan aprender en su ejercicio educativo. Verás que se acaba de unir, muchas gracias a todos. Entonces, quiero agradecerles este espacio y aquí seguiremos con nuestros live. Me disculpo, ahora 8 días no se pudo hacer, se había anunciado, pero hubo una caída de Instagram en todo, no sé si fue en todo el país, pero en el sitio donde yo estaba no entró el Instagram y por eso no se hizo hace 8 días. Muchas gracias y nos veremos dentro de 8 días. Hoy no estoy en mi casa, estoy en otro lado, en mi universidad, que es la Universidad de La Sabana, a donde vengo con bastante frecuencia.